Él tomó un cuerpo humano y se metió en la humanidad, pues pasando por uno de nosotros. Aunque claro, Él no era exactamente como uno de nosotros. En términos físicos sí, su cuerpo sí. Pero claro, dentro del cuerpo había algo bastante diferente a nosotros. Estaba Dios encarnado. Y digo esto porque a pesar de eso, a pesar de que tú puedas camuflarte, a pesar de que tú puedas estar en el mundo y parecer uno del mundo, nunca deberías de perder tu identidad. Nunca. Porque si nos confundimos y empezamos a pensar que somos de este mundo, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a actuar como el mundo hasta el punto en que apenas se va a diferenciar o no se va a diferenciar para nada lo que somos. Y eso será una señal muy mala. Será señal de que nuestra identidad no la tenemos tan clara. Alguno dirá, bueno, tanto que me ha costado que me den el DNI de español, ahora lo que tengo que hacer es presumir de que soy español. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. No somos de aquí. Y cuando decimos estas cosas, que sabemos que están escritas, pues ya las hemos asumido como parte de la Biblia, estamos familiarizados con ello, pero rara vez lo interiorizamos. Rara vez reflexionamos al respecto. ¿Se puede notar que yo no soy de este mundo? ¿En qué se nota? ¿En qué se puede notar? Estoy tan camuflado en este mundo que no hay manera de que nadie piense lo contrario. ¿Actúo de forma como actúa el mundo? ¿Pienso como piensa el mundo? ¿Reacciono como reacciona el mundo? ¿Siento como siente el mundo? Y finalmente, ¿decido como decide la gente del mundo? Porque todo eso lo tenemos con nosotros cada día. Tenemos que pensar, tenemos que sentir, tenemos que tomar decisiones. Yo tengo la Biblia abierta en Filipenses capítulo 3. Y dice, Pablo escribe en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está asumiendo una gran responsabilidad. Vivir de manera que él pueda ser un ejemplo de no ser de este mundo. Aunque esté vestido, aunque él vistiera como un judío o como un romano, Pablo era también un poco mezcla, porque él había nacido en Tarso. Tarso está en Turquía. Algunos dicen, entonces Pablo era turco. Bueno, era de aquellos turcos. Pero a la vez su madre era judía, su padre era griego y vivían en una colonia romana. Así que no se sabe bien de dónde era. Podía tener una mezcla de identidades, ¿verdad? Porque por derecho, por nacimiento, él era ciudadano romano.
pero su padre era griego y su madre era judía. Poco confuso todo, ¿verdad? Y eso está pasando hoy también, ¿verdad? Con esto de la globalización, nos movemos mucho. Tienes un niño en España, el otro en Colombia, el otro en Inglaterra. Vivimos en un mundo así, complejo. Pero dentro de este mundo complejo, lo que no nos puede fallar es saber quiénes somos. Y saber quiénes no somos. A dónde pertenecemos y a dónde no pertenecemos. Y es muy importante, las dos cosas son importantes. Es muy importante saber quiénes son tus amigos y es muy importante saber quiénes son tus enemigos. Las dos cosas cuentan. Pablo sigue escribiendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se llama a los enemigos de Cristo? Anticristos, ¿o no? Anticristos. Y lo que Pablo está diciendo es que está cargado, se siente mal, porque ve que por ahí andan muchos de los que ya ha hablado y sabemos por sus cartas que se refiere a los judaizantes, pero él también tiene un aspecto más amplio. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero se codeaban con la iglesia, andaban con la iglesia. Vivimos en un mundo donde hay tanta complejidad, tanta mezcla, tanto de todo, que por eso tenemos que entender lo que significa el remanente. Y tenemos que entender que si perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, entonces ya no podremos decir lo de Pablo. Lo voy a repetir, que estaba donde hemos comenzado en el versículo 17. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y desgraciadamente vivimos en un momento en que las iglesias, muchas de las iglesias, no se distinguen del mundo, ni en su manera de pensar, ni en muchas otras cosas. No se distinguen, persiguen las mismas cosas. El materialismo, solo que lo tienen bendecido, un materialismo bañado de agua bendita. La doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Cuanto más tienes, más bendecido estás. A pesar de que Jesús había dicho que la vida verdadera, no consiste en la abundancia de las cosas que uno tiene. No consiste en la abundancia de las posesiones. Es más, Jesús, cuando llama a sus discípulos, yo no sé si tú te acuerdas de esos pasajes, pero se comporta como un auténtico radical. Y cuando les llama les dice, pero tienes que renunciar a todo. Tienes que desprenderte de todo lo de este mundo. Hasta de la familia.
Cualquiera que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Seguramente si escucháramos a un predicador, bueno, ahora mismo lo estáis escuchando, decir estas cosas que decía Jesús, pensaríamos, debe ser una secta. Demasiado radical. Porque Jesús decía cosas como: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre es uno, el que está en los cielos, y todos sois hermanos. Y a menudo se nos olvida que Jesús hablaba estas cosas y decía estas cosas, y lo decía con todo el sentido, por una razón muy sencilla, porque quería que los discípulos tuvieran clara su identidad. Todavía me pasa, a pesar de los años, que cuando llego a mi pueblo, alguien que no me conoce siempre me pregunta por mi identidad. Siempre me dice: ¿de qué familia eres? O acortado: ¿tú de quién eres? Claro, si les digo: yo soy de Cristo, seguramente pensará que vengo de alguna secta rara. ¿No? Pero si perdemos nuestra identidad de ser discípulos de Jesús, corremos un terrible riesgo de inclinarnos más a la identidad terrenal que nos han impuesto desde que nacimos, a la identidad eterna. Darle más importancia a lo temporal que a lo eterno. Vernos más en los límites establecidos por los gobiernos que en los establecidos por Dios. Y al final acabamos obedeciendo antes a los hombres que a Dios. Y podemos acabar tomando decisiones para agradar a los hombres sin pensar si agradamos a Dios. ¿No crees que puede pasar? ¿Por qué? Porque no tienes clara tu identidad. Porque estás tan anclado en este mundo, estás tan identificado con este mundo, que no sabes ni quién eres, excepto lo que el gobierno te diga que eres. Y eso es terrible. Pablo escribe así: sí, andan muchos que son anticristos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Conoces cristianos así? Hay muchos que solo piensan en lo terrenal. No saben quiénes son. No tienen identidad espiritual. Están demasiado en este mundo. Pablo sigue escribiendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De qué está hablando Pablo? Se ha levantado esa mañana muy inspirado y ha dicho: vamos a fantasear un poco.
¿O está Pablo hablando de la realidad eterna? De nuestra realidad más permanente, profunda, más auténtica. Porque todo lo terrenal, todo lo de este mundo está destinado a desaparecer, nos guste o no. Y todo lo que tú hagas aquí en este mundo no va a durar mucho. Si el Señor no viniera pronto, yo creo que sí vendrá pronto. Pero si no viniera, imagínate que estuvieras aquí, pues no sé, que vieras a tus nietos, bisnietos, tataranietos, todas esas generaciones. Enseguida se borraría la memoria de ti, nadie se acordaría de ti, por mucho que hayas hecho. Porque todo lo de aquí es vanidad, es efímero, es temporal. Pero conozco multitud de cristianos, multitudes de cristianos, que le dan mucho más relevancia a lo terrenal que a lo celestial. Que piensan mucho más, le dan más de su tiempo, de su atención, de su esfuerzo, de su sacrificio a lo terrenal que va a desaparecer dentro de nada, que a lo espiritual que es eterno. ¿Por qué? Porque están tan metidos en su papel terrenal que son incapaces de vivir conforme a su identidad espiritual. Y eso es triste. Es triste porque al perder la identidad también perdemos el ejemplo. Al perder la identidad perdemos la ubicación. Perdemos lo más importante, nuestro juicio. Y acabamos juzgando conforme a los patrones del mundo y no según Dios. Y repito, nuestras decisiones se ven afectadas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos el ejemplo de Abraham, que es bastante conocido por todos. Abraham era un ciudadano de Ur. Perdón. Ur de Mesopotamia, de Babilonia, del actual Irak. Y Dios le dijo que saliera de aquellos parajes, porque tenía otra tierra para él, que él saliera. Y eso es lo que él hizo. Tomó a sus trabajadores, sus rebaños, todo lo que tenía, y comenzó a desplazarse, a su mujer, su sobrino, que vivían con él, y salió. La Escritura nos dice sin saber a dónde iba, que es todavía más que nómada, porque los nómadas sí saben dónde van, porque ya tienen tradiciones, ya tienen algo así como sus recorridos. Se mueven por la supervivencia, que no es mala idea. Se mueven a veces de forma estacional, porque según el tiempo del año las cosas cambian y hay lugares que están mejor y otros que están peor. Si te quedas en la montaña en pleno invierno vas a encontrar mucha nieve, eso sí, pero va a ser difícil cultivar. Pero si te vas a un valle, lo tendrás un poquito más fácil. Si te vas a un lugar costero, o si te vas a otro país, o te vas a otra circunstancia. Y Abraham iba a vivir, a saber lo que significaba la vida nómada.
Y la Escritura le llama extranjero y peregrino sobre la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Porque el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 4, nos llama a los creyentes peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y lo hace para señalar que nuestra forma de vivir debería de ser acorde con eso. Acorde con nuestra identidad. Es que no somos de este mundo. Estamos aquí de paso. Nuestra verdadera identidad no es la que aparece en el DNI. Nuestra verdadera identidad no es un registro en un juzgado. Eso es una identidad temporal. Es más, tú lo puedes comprobar en tu propio caminar. Si eres de otro país y vienes a España y quieres tener la identidad española, seguramente te hagan renunciar a la tuya. Y te dirán, bueno, si quieres ser español tienes que dejar de ser lo que has sido hasta ahora. Y te das cuenta de que era una identidad temporal. ¿O no? Tú dices, bueno, pero yo me identifico más con mi país. Bien. Comprensible. Pero ¿con qué deberíamos de identificarnos nosotros? Que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que es celestial, que hemos nacido en el Espíritu, engendrados por Él, que tenemos un país que no está en este mundo y una ciudadanía que no pertenece aquí. ¿Sabes? Jesús quería que los discípulos tuvieran clara su identidad. Para ellos la identidad es somos judíos. Pero eso es una identidad temporal. Puede ser judío, puede ser griego, puede ser de donde sea. Pero es una identidad temporal. La identidad celestial tenía que quedarse imprimida en el corazón de los discípulos para ser el modelo, el ejemplo de lo que significa haber nacido de nuevo, ser hijo de Dios y haber cambiado de nacionalidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabes que hay muchos cristianos que ya no están esperando a Jesús? No lo están esperando. Se han olvidado de lo de la venida de Jesús. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que estamos hablando de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y Él sustenta todas las cosas, todo está bajo su control y Él dirige los tiempos. Y nos ha dado el enorme privilegio de pertenecer a su ciudad, a su ciudadanía. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. ¿Sabes cuántos primeros cristianos tuvieron que morir porque eran obligados en el Imperio Romano a confesar que el César, porque así le llamaban, ya que le divinizaban al César, tenían que confesar que el César era el Señor?
Y si no lo confesaban, entonces se les consideraba enemigos del Estado. Tenían que confesar su identidad. ¿Quién es tu Señor? ¿De dónde eres? ¿De quién eres? Te dicen en los pueblos. Oye, ¿tú de quién eres? Y tenían que confesar que Jesús era su Señor. No, mi Señor es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra es más importante para mí que la del César. Su ley es más importante para mí que la ley del César. Y eran encarcelados y ejecutados. Digo esto porque nos estamos acercando mucho de nuevo a esa situación. Porque se va a imponer un gobierno mundial cuyos anticristos van a definitivamente poner a todos bajo esa declaración. ¿Quién es tu Señor? Y todos los suyos van a ser marcados para que se sepa quiénes son los suyos. Y todos los que no somos de los suyos, porque somos de Cristo y porque somos ciudadanos celestiales, no nos vamos a marcar. A nosotros solo nos marca el Espíritu Santo. Y entonces vendrá una terrible persecución contra nosotros, porque seremos declarados enemigos del Estado. ¿No lo crees? Mi pregunta es, ¿tú estás mentalizado? ¿Te das cuenta de lo que eso supone? ¿Cómo vives? ¿Vives para construir algo aquí, agradando al César? ¿O vives para tu ciudadanía, para agradar a tu Señor, a tu Rey? Y tenemos que tomar decisiones. La prueba vendrá sobre el mundo entero. La Biblia es tan clara al explicarnos cuál es nuestra ciudadanía que no deberíamos de tener dudas al respecto. Y que aquí estamos como extranjeros y peregrinos. Y no nos debería alarmar el sentirnos nómadas, que no tenemos lugar permanente, que hoy podemos estar aquí y mañana en otro lugar. Jesús quería tanto que esta identidad espiritual se grabara en los discípulos que lo primero que hizo cuando les llamó fue arrancar su identidad terrenal. ¿Por qué si no les iba a decir todas esas cosas? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Viene el joven rico para decirle, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y la primera opción que Jesús le da es, mira, eres judío, pues mira las leyes judías y vive conforme a ellas. Y él dice, pues eso ya lo hago. Y además desde niño.
estaba pidiendo algo más, Jesús se lo iba a dar. Si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes, véndelo y dale el dinero a los pobres, y entonces te vienes conmigo. Ni siquiera le dijo, tráete el dinero. Porque ¿de quién era el dinero? ¿Era del reino de Dios? ¿Eran monedas de oro de la Nueva Jerusalén? Era del César. Qué curioso que el único discípulo que manejaba el dinero acabó traicionando a Jesús. Dar al César lo que es del César y a Dios. ¿Y tú de quién eres? ¿A quién te entregas tú? ¿A quién le das tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Qué importancia tiene para ti lo espiritual? ¿Qué importancia tiene para ti la ciudadanía celestial? ¿Qué importancia tiene? Son cosas que tenemos que reflexionar. Porque si tú y yo estuviéramos ahora mismo delante de un tribunal que nos dijera ¿de quién eres? Podríamos decirle con la cabeza levantada y todo el corazón, yo soy de Cristo. Y sé que hay persecución contra nosotros y nos queréis matar. Pero yo soy del que no se va a arrodillar delante de ti. Escúchalo bien. No te voy a obedecer a ti. Tengo otro Señor. Se llama Jesucristo. No voy a llevar tu marca. No voy a cumplir tus leyes. No voy a obedecerte a ti. Voy a obedecer a mi Señor. ¿Tendrás las cosas suficientemente claras como para responder así? Quizá te lo estés pensando. Porque la sociedad en la que estamos y el camino que lleva será así. Apocalipsis 13 nos habla claramente del gobierno de la bestia. ¿Y sabes qué dice allí? Va a hacer guerra contra los santos. Va a hacer guerra contra los creyentes. No se tratará de contra los americanos o los rusos o los chinos o los japoneses o los alemanes o los... No. Guerra contra los santos. Porque se supone que los santos somos ciudadanos de los cielos y vamos a ser los únicos que le van a molestar. Porque todos los demás se dejan marcar, menos nosotros. ¿Estás seguro de que tú vas a rechazar la marca de la bestia? ¿Cómo vas a saber si es la marca de la bestia? ¿Crees que van a ir por ahí anunciando con altavoces, en automóviles, furgonetas o lo que sea? Señores, ha llegado la marca de la bestia, vengan a marcarse. ¿Crees que eso es el panorama que vamos a tener? No.
La bestia es la serpiente, engañosa, astuta. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a saber? Yo te diré cómo. Cuando tú sabes muy bien quién eres en el espíritu, sabes muy bien quién es tu enemigo. Y sabes muy bien cuándo vienen cosas del enemigo o cuándo vienen cosas de Dios. Y cuando ves al enemigo venir dices, de eso nada. No importa quién sea, ni el título que tenga, ni la posición que ocupe. Yo soy de Cristo y no me doblegaré, no me inclinaré ante tu imagen. Dios me puede librar, pero si no me libra, de que tú me mates, me da igual. Sé quién soy, de dónde soy, que mi patria no es esta, no está aquí. Eran las respuestas de Jesús a Pilatos. Pilatos estaba muy asustado del panorama porque él sabía que Jesús era inocente. Pero los religiosos y líderes de Israel ya habían determinado matar a Jesús, costara lo que costara. Pero no le podían matar sin la autorización del gobernador. Y Jesús se había entregado, porque él quería entregarse para cumplir la necesidad, tu necesidad y la mía, de ser perdonados porque alguien pagaría por nosotros. ¿Y qué pasó? Pilato tenía miedo. Tenía miedo. Mira, te dicen que tú eres el rey de ellos. ¿Eres tú su rey? Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Lo tenía claro. Él no iba a morir porque había hecho una fechoría contra el César, no. Él iba a morir porque no era de este mundo. Él había venido de parte de Dios a pagar por el pecado del mundo. Y por eso él se entregaba a la muerte. La prueba final para la Iglesia será esta. ¿Estás dispuesta a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por lo que dice que crees? ¿Tú realmente te identificas con Jesús? ¿Tú te identificas con el reino de Dios? ¿Tu ciudadanía es la celestial o vas a decir antes de que me quiten mi casa? ¿Te aferrarás a tu casa? ¿A tu coche? ¿O estás dispuesto a ser peregrino y extranjero sobre la tierra? Jesús dijo, si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Cuando veáis la amenaza, huid a los montes. Jesús estaba diciéndole a los discípulos, vais a sufrir, y los del tiempo final, antes de su venida, más que nadie,
porque vendrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a haber. ¿Tú estás preparado para entrar en ese tiempo de gran tribulación como nunca jamás en la historia? Porque el mundo entero se va a inclinar ante la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y por eso se le dio poder sobre todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, a la bestia. Y estará buscándote. ¿Por qué tú no estás marcado? Y más te vale no estarlo. Porque la palabra de Dios ya nos ha dado una advertencia muy clara. Cualquiera que reciba la marca de la bestia, su número, también recibirá la ira de Dios y la condenación eterna. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos mentalizados? ¿Estamos dispuestos a ser peregrinos y extranjeros sobre la tierra? Como Abraham, como Isaac y Jacob, como Jesús. Porque eso fue el ministerio de Jesús, ministerio nómada. ¿Podemos orar por esto? Tenemos que despedir. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque todas estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos, para advertirnos, para que estemos preparados, sabiendo hacia dónde nos movemos y lo que viene. Señor, que tu gracia no nos falte, que la identidad que tú nos has dado esté clara en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, dispuestos, si es necesario, a dar la vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos podemos levantar, por favor? Amén.